Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy, para nosotros es un honor contar con la presencia de don Percio Maldonado, quien es director del periódico El Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios de nuestro país. Gracias por estar con nosotros, don Percio. Gracias, Michelle. Para mí siempre es muy grato venir a casa, porque siempre recuerdo que cuando alguien me pregunta que mi incursión en la televisión, yo digo, bueno, el doctor Julio Jacín, en su estilo innovador, fue que comenzó a descubrirme en gran medida, ¿no? Y me traía a la televisión, me mandaba a los camarógrafos y hacíamos esta Pero para usted era muy fácil, porque solamente era hablar lo que usted escribía. Bueno, exacto, pero digamos no era un agente de la televisión, era un agente más de prensa, ¿no? De periódico escrito. Bien. Es decir, que esta, igual que tú, viene siendo mi casa. Gracias, don Percio. Esta es su casa. Iniciemos por ahí. Habla un poquito del ejercicio del periodismo en este momento. Usted es presidente de la Sociedad Dominicana de Prensa y antes de pasar a eso de los medios digitales, del comportamiento de la audiencia y de todo esto, yo quiero hablar de lo que definiría Percio Maldonado como el periodismo y el periodismo responsable. Y yo creo que tanta gente necesita entender lo que esto significa en este momento. Bueno, yo creo que el periodismo responsable es el periodismo que está comprometido con servir a los demás, con servir la verdad, es decir, procurar acercarse lo más que se pueda a la verdad. Y yo siempre le digo a los muchachos estudiantes cuando voy a las universidades a veces a conversar con ellos sobre esta experiencia, nunca como ahora el periodismo ha sido tan importante, porque hay una realidad nueva que nosotros tenemos con el desarrollo tecnológico, que es la velocidad con que corren las informaciones falsas o manipuladas. Es decir, y una sociedad que no tenga un flujo de información verdadera, certera, cierta, pues lógicamente está expuesta a vivir en incertidumbre permanente y además a estar tomando decisiones sobre informaciones que no se corresponden con la verdad, con la realidad. Por tanto, yo creo que el periodismo responsable tiene que ver justamente con eso. Y yo asocio el periodismo con la calidad del servicio a la sociedad. Es decir, no hay otra manera. Es decir, ahí sí habría que decir que si tú no sirves a los demás, el ejercicio del periodismo no sirve. Por tanto, yo lo asociaría con eso, esencialmente. Cuando hablamos de que uno ve tanta cambio en cuanto a la calidad de los periodistas, ¿a qué usted se lo achacaría? ¿A la capacidad, al entrenamiento de los periodistas, a que hay muchas personas en los medios de comunicación hablando, comunicando, omitiendo sus opiniones y que la gente no sabe distinguir lo que es un periodista de un comunicador o al tema de que ahora todo el mundo es un comunicador, un periodista por el tema de las redes? Un celular te hace que tú puedas transmitir una información. Bueno, yo creo que hay que distinguir entre una cosa y otra. Es decir, las personas, el derecho a la libre expresión no es un tema, no es un derecho de los periodistas, es un derecho de la condición humana. Todo el ciudadano tiene el derecho a expresarse, a decir libremente lo que piensa, a emitir su opinión. Y eso no quiere decir que es un periodista en ejercicio. Todo el mundo tiene el derecho a buscar información, a transmitir información. ¿Cuál es la diferencia del ejercicio de un periodismo responsable? Bueno, que está preparado para hacer eso, técnicamente sabe cómo hacerlo, tiene los medios para divulgarlo de la manera más adecuada y tiene la capacidad además de verificar que lo que está diciendo se corresponde con la verdad. Por tanto, yo creo que esa es la diferencia esencial de un ciudadano común que con un celular toma una imagen, divulga una información o hace un comentario en redes sociales, pero eso es un derecho ciudadano que el ciudadano tiene, pero está lejos de ser un ejercicio periodismo. Usted ha mencionado la palabra la verdad 2 veces. ¿Qué tan importante que ese televidente entienda lo que es que un periodista puede no ser imparcial, puede tener sus posiciones políticas, creer algo de algo, pero de que a la hora de informar como periodista, usted mencionó, estar lo más cerca de la verdad posible es su rol?
Sí, yo creo que no hay que cuestionar que un periodista tenga una posición. Todos los ciudadanos tenemos una posición. Y yo puedo no ser indiferente ante un determinado hecho. Lo que yo no puedo hacer en base a mi criterio, manipular lo que está ocurriendo, decir lo que no ha estado ocurriendo. Por eso el ejercicio del periodismo te obliga siempre a dar las dos caras de la situación, a mostrarle al público las dos caras de la situación, aunque tú estés con una parte de ella. Pero, ¿cuál es la diferencia esencial entre ese reporte de un ciudadano común y un periodista? Bueno, que el periodista busca razones de por qué han ocurrido los hechos, cuáles son las motivaciones de los hechos, verifica esos hechos, verifica si sean verdad, determina cuáles son las causas de que ha ocurrido un hecho y muestra esas dos caras. Muestra, bueno, esta es la víctima, pero ¿qué pasó antes? ¿Por qué el agresor hizo tal cosa? Es decir, independientemente a que tú apoyes o no apoyes el hecho, que tú estés de acuerdo o no con ese hecho, tú tienes que mostrar realmente qué ha sucedido, qué ha provocado esas circunstancias. Y yo creo que eso es lo que hace diferente del ejercicio profesional de este oficio con un ciudadano común que lo hace con todo el derecho. Y es más, él puede emitir su opinión. Y yo creo que esa realidad diversa es lo que hace a veces más compleja para los mismos gobiernos que a veces no saben gobernar con todo el mundo hablando al mismo tiempo, porque todo el mundo emite una opinión. Ahora, una cosa, y a veces yo creo que se tiende a pensar de que no hay periodistas buenos ahora. Siempre ha habido periodistas buenos y malos, de mucha calidad. Lo que pasa es que ahora la explosión comunicacional es mucho más agresiva, mucho más violenta, mucho más rápida desde el punto de vista de todo el desarrollo tecnológico. El primer desafío que tenemos nosotros en esta generación, desde los 80 para acá, por ejemplo, que surge el Internet, que surge la tecnología, y tal vez esa realidad, esa revolucionaria decisión de la tecnología, a quienes más impacta es justamente a los medios de comunicación, desde todo punto de vista, porque lo afecta desde el alcance, pero también lo afecta desde el punto de vista de su economía, de su sostenibilidad, porque todo eso toca. Pero, ¿cuál es ese gran desafío? Que universalizó este oficio. Esto que estamos hablando nosotros aquí ahora, ni tú ni yo sabemos quién nos va a escuchar, a dónde nos van a ver. Por tanto, tú y yo debemos procurar que lo que conversemos aquí tenga algún sentido para las personas que nos ven en cualquier parte del mundo. Bien, hace años, yo recuerdo 7, 8 años, cuando iniciamos a participar en medios de televisión, en nuestro caso personal, recuerdo conversar con usted porque nosotros teníamos la experiencia en la televisión y en los medios escritos, habíamos vivido la parte generacional de los cambios que pasamos durante esto. Pero usted estaba siempre enfocado, no solo hoy, que es el presidente de la Asociación de Diarios, sino que estaba con el periódico El Nuevo Diario durante años, haciendo un periódico impreso todos los días. Y recuerdo que hablábamos de la transición, la preocupación de que los periódicos impresos podrían desaparecer hacia los medios digitales. Hoy, que don Percio Maldonado también es una figura, un periodista, un comunicador diario de la televisión, y que los medios, ha sabido también llevar sus medios impresos a medios que están no solo digitales, sino también tienen plataformas de televisión dentro de lo digital. Y yo creo que hoy sí podemos decir cómo ha ido esto evolucionando cuando nosotros que estamos del otro, en la misma silla, y decimos los programas tradicionales, que es como yo veo lo que era el periódico impreso, pero en el área de la televisión. La diferencia entre audiencia e incidencia. Lo que son esos programas que tienen 20 años, 15 años, 25 años haciendo televisión de forma objetiva, y que tú dices, pero a lo mejor no tienen las vistas necesarias, pero a lo mejor tienen la incidencia y la participación necesaria para el objetivo que realizan. Hablen un poquito de cómo usted relaciona estas dos cosas con lo que nos hablaba originalmente de hoy tenemos un nuevo diario impreso que se mantiene sólido, más que y nuevos
grupos económicos adquiriendo periódicos impresos. Interesante todo esto. A veces la gente me pregunta, y la pregunta viene un poco con el propósito de que yo le diga cuál va a ser el último día de defunción del último periódico impreso. Y a veces se sorprende porque yo le digo, bueno, los periódicos impresos nunca habían tenido tantos lectores como ahora. Porque los periódicos impresos, ¿y qué entendemos como periódico impreso? Bueno, ese formato de 32, 40, 48 páginas, 60 páginas, que yo en la noche, es decir, cuando digo yo como periódico, decidimos clasificar cuáles son las informaciones más importantes del día para brindárselo al lector, como un resumen final. Y esa página yo la tengo dos opciones con ella. La llevo a la máquina, que tú conoces, una imprenta, la imprimo en papel, pero esa misma versión yo la pongo a correr en digital. La puedes leer en tu celular, tu computadora, a donde tú quieras, tu iPad, a donde tú quieras. Para eso no necesito gastar en papel. Pero esa versión impresa, así, en digital, corre a todo el planeta. Por tanto, mi capacidad de llegar es infinita. Donde quiera que alguien me ve, puede tener la opción de leer el periódico, la versión impresa, lo que es ese formato de 32 páginas. Lo leen en Montecristi, lo leen en Pedernales, lo leen en Higüey, pero lo leen en Japón, en España, en Estados Unidos, donde quiera que haya gente. Entonces yo creo que esos son de los cambios que ha provocado. Ahora, ¿qué sí ha generado ese cambio en la prensa en sentido general? Bueno, que ha habido una transformación hacia lo digital. Los periódicos, somos una web hoy, no podemos ver una web, somos redes sociales, somos Instagram, somos Facebook, somos Twitter, nosotros somos un canal de televisión, tenemos podcast, pero la televisión convencional que eran ustedes también son hoy televisión digital. Sí. Y son radio, porque si yo te escucho en el celular, yo te puedo estar escuchando como si tú fueras radio. Correcto. Entonces, ese proceso es lo que ha cambiado, esencialmente ha cambiado. Ahora, ¿qué ha cambiado en términos de la sostenibilidad? Que él, donde plantea tal vez algunos temas, algunos desafíos a los medios. Bueno, el tema de la sostenibilidad. ¿Dónde viene la sostenibilidad? Que nosotros como medios producimos el contenido y ese contenido luego corre en las plataformas digitales. ¿Cuáles son esas plataformas? Google, Facebook, Twitter, Instagram. Y la publicidad a nivel mundial ha ido girando hacia esas plataformas. Entonces, sobre nuestro contenido, esas plataformas corren ese servicio, venden publicidad, hacen el gran negocio de la publicidad y no pagan a los medios el justo valor por ese contenido, porque a nosotros nos cuesta tener una estructura y producir ese contenido. Eso lo hemos venido discutiendo a nivel mundial y ahora hemos estado discutiendo a través de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, todas las asociaciones de las tres Américas, Estados Unidos, Canadá y América Latina, y decidimos hacerlo a través de la CIP para no hacerlo de manera dispersa y que cada quien resultara pequeño frente al poderío que tienen las plataformas. Y entonces hemos hecho comités de trabajo para hacerlo y confluimos todos en la CIP. En Canadá ya se ha presentado, aprovechando un resultado electoral favorable en el Parlamento en Canadá, y en Canadá han presentado el proyecto para regular las plataformas y obligar a las plataformas a negociar y a pagar el justo precio. Se ha presentado en los Estados Unidos, no sé si viste en días pasados una carta que se fue publicada aquí en el país de la Asociación de Medios de los Estados Unidos al presidente Biden, donde le pide al presidente Biden que apoye la iniciativa en el Congreso para obligar a las plataformas a hacer eso. Queda América Latina, que no ha hecho nada. En América Latina yo te confieso que el escenario es más complejo, más complicado, porque tal vez la democracia en América Latina no aprecia demasiado el valor de los medios como un patrimonio de la libertad de la democracia. Y
los gobiernos, y a veces los más democráticos siempre son adversos a la prensa. La usan, pero normalmente no les gusta, sobre todo que la prensa lo cuestione, le critique. Y en ese sentido yo creo que vamos a tener mayores dificultades para lograr cohesionar todos los estados latinoamericanos en un propósito común de decir los medios nacionales son parte de nuestra democracia y por tanto tenemos que protegerlos. Y yo creo que ahí tenemos un déficit importante que tenemos que solucionar y te diría que es el mayor desafío que tenemos los medios. Por ejemplo, esto que estamos nosotros haciendo aquí, posiblemente si tú corres en Google, Google vende publicidad en base a este contenido, pero tú no recibes posiblemente ninguna paga por sentarte aquí y conversar conmigo. Entonces yo creo que no es justo. Y yo creo que ese es el tema que plantea esta revolución tecnológica que vive hoy el planeta. Don Percio, en el caso de República Dominicana también es una realidad que independientemente de los medios digitales, que son muchos en todos los países, aquí hay muchos medios de comunicación, que hay muchos periódicos, y para nuestra tamaño, población, que hay muchos periódicos impresos, muchas emisoras de radio, creo que todo el dial está distribuido, todos los canales de televisión, canales de cable, canales de internet, periódicos de internet y todo eso. ¿Le preocupa a usted, independientemente de esto políticas que se pueden adoptar a futuro, la sostenibilidad de todo este sistema a futuro a nivel económico, o realmente solo tendremos que estar listos para que se queden algunos medios de calidad que puedan sostenerse? Porque el sector privado se ha ido, como usted dice, yendo hacia la publicidad específica en redes sociales y ese tema. Y lo otro es mucha dependencia gubernamental que uno ve básicamente que sostiene los medios tradicionales y los medios que tienen esa incidencia. Bueno, yo te diría que históricamente la República Dominicana ha tenido un desarrollo comunicacional superior a su economía. No solo a nivel de radio, periódicos, canales de televisión, también a nivel de telefonía. Por muchísimas circunstancias, que tal vez no es el programa de analizar todo esto, pero creo que hemos tenido un gran desarrollo. Y yo diría que primero ha habido mucha inversión privada en ese sentido, en cada uno de esos renglones. Segundo, a veces bueno vivir al lado del imperio también, a veces es muy dificultoso, pero también beneficia. Yo pienso que todo el desarrollo satelital de los Estados Unidos ha favorecido el desarrollo comunicacional también de nosotros. Pienso que todo medio siempre tiene un riesgo de sostenibilidad. Y yo creo que el gran desafío del que lo tiene es procurar de que eso no se concretice, y que tú no entres en un estado de quiebra o de insostenibilidad para mantener un medio. Pero yo creo que también aquí hace falta una política pública de protección a los medios. Y lo he dicho muchas veces. Y yo creo que la democracia dominicana no le ha prestado atención a esto. Y a veces lo digo con pena porque en gobiernos conservadores como el de Balaguer y de don Antonio Guzmán parecería que había más claridad en ese sentido. Fíjate que todo el desarrollo incluso de la estructura tecnológica de los medios en esa etapa en que Balaguer surgió se hacía sobre la base del no pago de impuestos a nivel de aduana. Era una manera de apoyar los medios. Sí, había una ley que un periódico no pagaba el impuesto de su papel cuando lo traía. Correcto, sí, pero todo eso desapareció. ¿Cuál ha sido la respuesta en el orden práctico para sobrevivir a muchos medios que antes eran sostenibles? Bueno, que grupos económicos han entrado a hacer lo que los sustenten. Y obviamente esos grupos económicos no tienen en esos periódicos un propósito de rentabilidad. Si lo logran sostener en el punto de equilibrio, ya es un éxito extraordinario. Pero yo pienso que en sentido general no hay esa política. Y tú me dirías, bueno, pero ¿qué usted quiere? ¿Que pongan publicidad y que le pongan gratis? No, yo creo que el país carece de una gran política comunicacional
promoviendo valores, promoviendo cosas aquí. Es decir, que serían necesarias y obviamente para hacerla tiene que ser a través de los medios. Pero yo no estoy pidiendo que tú me pongas publicidad si tú no necesitas poner la publicidad. Yo te estoy poniendo además que si me la pone, la pague a tiempo. Y es una política adecuada de tú ayudar a que ese flujo en los medios se mantenga. Sobre todo porque la realidad tecnológica también ha llevado mucho a nivel comunicacional al emprendedurismo. Una persona que dice, bueno, yo soy un periodista, perdí mi trabajo o tengo la iniciativa de hacer un medio digital que tiene audiencia, abrir un canal en YouTube que tiene audiencia. Si tú no tienes una adecuada política de decir, bueno, lo que tú le pautas lo tiene que pagar, posiblemente lo está llevando a una posición de quiebra. Pero además le tiene un sistema contrario porque desde que tú le facturas, el Estado le dice, págame el 18% del ITEVIS. Pero el Estado no le ha pagado. Y si el año cierra y él, teóricamente, él tiene beneficio porque el Estado le debe un dinero, el Estado le dice, pero págame ese impuesto a la renta en un plazo fatal, pero el Estado no le ha pagado. Y si hay un cambio de gobierno y un gobierno viene y no le reconoce esa deuda, como ocurre con mucha frecuencia, ocurre que el Estado lo ha engañado 3 veces, no le pagó la deuda. Le pagó tarde. Lo hizo pagar un 18% de una deuda que no pagó y le hizo pagar un impuesto de una deuda que no le ha pagado. Pero si entra al año siguiente, él tiene que pagar un anticipo de un beneficio que supuestamente él se ganó, pero el Estado no le ha pagado. Es decir, fíjate todo lo enredo que hay ahí como para darnos cuenta de que esa no es una política de apoyo a los medios. Y cuando reclamo esa política, es eso. Vamos a hacer una transparencia más clara. Vamos a darnos cuenta de que sin medios no es posible gobernar en la democracia sin medios de comunicación. Por una sencilla razón. El año pasado... Aquí se usa como un mecanismo de campaña decir que se elimine la publicidad estatal. Claro, pero bueno, porque a veces la política se autodesacredita a sí mismo, ¿verdad? Pero este país necesitaría muchísima política de promoción de valores, de exhortación, de cómo conducir, no conducir como borracho. Mira, hoy daba Hugo Veras una información llamativa. El uso del celular ha superado el consumo de alcohol en los accidentes de tránsito. La gente chateando, manejando o mirando el celular y teniendo accidentes. Una locura. Es decir, yo creo que todo eso requiere que un país... Oye, para tú educar a un país, no es solo en la escuela. Tú tienes que hacer un país, un aula grande, desde los buenos ejemplos públicos, que la gente vea que los funcionarios, que el gobierno muestra comportamientos adecuados ante los hechos, como también campañas en los medios de comunicación diciéndole a la gente lo que es bueno, lo que no se puede, el tema de la salud, el tema del deporte. Si tú inviertes en deporte, tú tienes que invertir menos en salud. Tú tienes una población más en condiciones no, y la misma, lo que usted mencionó, la misma combinar políticas públicas tal vez de educación combinada con los medios y el deporte podría ser fundamental. Claro, fundamental y clave. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que este país tiene un potencial enorme para tú mejorar las condiciones de vida de la gente. Yo insisto, la pandemia fue un tormento, ¿verdad? Porque nadie puede decir que no fue un tormento planetario, pero la pandemia fue una enseñanza intensísima para todo el mundo. El que no quiso aprender fue porque no quiso, pero yo creo que aprendimos que no hay que esperar 100 años para pasar de un siglo a otro. ¿Qué te dijo la pandemia? La gente en los barrios despierta no cabe en su casa. Porque vive en situación. Porque el patio de la calle, de los barrios es la acera. Es la calle, espacio natural. Entonces, yo te digo, eso es una prioridad que los gobiernos parecen no atender en la magnitud en que la pandemia te mostró. Bien, don Percio, con su permiso, vamos a una pausa. Conversamos con don Percio Maldonado, director del periódico El Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. ¿Cree usted en las encuestas?
Sí, yo creo que las encuestas son un mecanismo válido de investigación, de valoración. En nuestro país, ¿se utilizan bien las encuestas, la forma que se hacen, o es que se utilizan para dos cosas, para temas de datos, de trabajo, y para temas de proyectar una imagen que en un momento dado pueda ser verdad o no? Mira, es como, a lo mejor mi primera respuesta es, ¿crees en todas las encuestas? No, yo creo que hay encuesta y encuesta. Y cuando digo que las encuestas son válidas como mecanismo de investigación. Una encuesta bien hecha te da una serie de informaciones útiles de tendencia, de opinión. Ahora, en el ambiente político, yo creo que aquí hace mucho tiempo que el sistema de encuestas se ha estado utilizando mucho con la idea de posicionar candidatos, más allá de la realidad, es decir, posicionar candidatos. Y evidentemente eso es decir, generar una percepción de algo que puede estar ocurriendo. Y obviamente hay un riesgo ahí en todo eso, incluso para los mismos que hacen las encuestas. Si a alguien se le vende la idea de que está mejor que lo que realmente está, pudiera estarse descuidando sobre lo que tienes que hacer para ganar unas elecciones. Yo diría que las encuestas, bien usadas, sobre todo en el término de campaña, puede ser un elemento que te dé ciertas señales, pero yo creo que en un escenario electoral el que se descuide puede llevarse un gran riesgo. Primero porque las encuestas se equivocan, bien porque sean malintencionadas, mal estructuradas, o mal porque la metodología que tú uses no te refleje la realidad de un escenario electoral diverso, múltiple. Tú acostaste ganado y despertaste perdido. Claro, como le ha ocurrido a mucha gente. Entonces, o que tú crees que va a ganar en una vuelta, pero se va a una segunda, y en la segunda vuelta ya te cambia el escenario. Entonces, yo creo, además, yo creo que este es un momento difícil a nivel planetario. Y gobernar es una tarea compleja, difícil. Porque es difícil que, por mucho esfuerzo que tú hagas, tú puedas satisfacer todas las expectativas de la gente. Porque más allá de los niveles de pobreza que tú puedas atribuirle a una sociedad, el nivel aspiracional de la gente es cada vez mayor. Porque la gente ve todo lo que ocurre en el mundo y quiere de lo que ve. ¿Correcto? Entonces, eso hace más difícil que tú puedas decir, bueno, yo he hecho cierta mejoría y con eso creo que la gente está conforme. Y ocurre que no. La importancia del debate, de los debates a nivel político en República Dominicana. ¿Usted cree, qué usted opina? ¿Es importante? Y si nosotros podemos trabajar para inclusive hacer esto no solo regular, sino hasta una obligación. Yo no solo creo que son importantes, he dicho que la democracia dominicana se resiste al diálogo. Yo creo que esta es una democracia que tiene que conversarse más. No solo como debate desde el punto de vista de las campañas electorales, yo creo que al país le falta conversar esto que llamamos, nosotros tenemos, después de la dictadura, 62 años, la caída de la dictadura, un sistema político que ha ido construyendo una democracia. Y esa democracia pues tiene fortalezas que la hemos construido, pero también tiene muchos desafíos. Y nosotros no hemos logrado consensuar dónde están nuestras fortalezas y dónde están esos desafíos. Entonces, esa es una tarea que deberíamos hacerla periódicamente. No para debatir si tú me vas a ganar o yo te voy a ganar, sino para conocer a dónde nos fortalecemos, dónde estamos débiles. Mira lo que tenemos, por ejemplo, con el sistema educativo nacional. En esta época, tener un sistema educativo como el que tenemos. Ahora con la crisis de la abundancia, porque ahora tenemos más de lo que necesitamos y ocurre que el resultado es peor. Entonces, esas no son cosas que pueden pasar sin que nosotros reflexionemos aquí qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que hacer. Por tanto, yo creo que en términos electorales, los debates son sumamente útiles porque le permite al elector determinar si el que está haciendo una oferta electoral está en capacidad de cumplir esa oferta. Porque no es lo mismo hacer oferta a la oposición que gobernar. Es distinto. Es distinto si tú me ofertas, me convence
y de alguna manera me engaña, ¿verdad? Sobre todo si tú eres un candidato nuevo, yo te puedo creer todo lo que tú me digas. Ahora, cuando tú has aprobado un gobierno y has dicho, posiblemente más que oferta, yo conozco lo que tú estás haciendo y valoro lo que tú estés haciendo. Y a lo mejor no es que no lo quiso, no lo sabe hacer, sino que no lo pudo hacer, que no la realidad es otra. otra. Yo creo que a la gente le gusta ver que tú te equivoques en el camino correcto. ¿Ya? A veces los políticos creen que no, pero yo creo que la gente valora cuando tú haces el esfuerzo, aunque no tenga el resultado tal vez deseado. Bien, usted está aquí hoy y está en calidad de dominicano, de periodista, de director de uno de los principales diarios de nuestro país, de comunicador. Y esa experiencia que usted tiene, esa experiencia que tiene hoy, y vamos a un proceso electoral, febrero ya municipal, mayo 2024 presidencial y congresional. ¿Cómo usted ve nuestro sistema político ahora? ¿Cómo usted ve ese sistema de partido, hasta Junta Central Electoral? ¿Cómo llega ese PRM al poder? Las razones que pusieron el PRM en el poder, división con el Partido Revolucionario Dominicano, lo que se vivió, dejando afuera un poquito la pandemia, la división del Partido de la Liberación Dominicana, un partido con tantos años. ¿Cómo usted ve nuestro sistema político ahora y electoral? Mira, nosotros hicimos las primeras elecciones en América, en medio de la pandemia, porque la hicimos en medio de la pandemia, y ganó la oposición, y aquí se hizo una transición en esa circunstancia sin ningún tormento, es decir, porque nadie cuestionó el triunfo opositor ni nadie se opuso a la toma de posesión del nuevo gobierno, que es el nuevo gobierno actual. Yo creo que eso es un signo de fortaleza de un país, digamos, en el orden institucional. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros no tenemos desafíos. ¿Cómo veo el sistema? Yo creo que el sistema está bastante fragmentado, todo el mundo bastante frágil, débil. Tú tienes un PRM que ganó en un proceso de formación. Y a pesar de que el PRM dice que tiene muchas cosas, pero yo creo que el PRM, como ocurre con todos los partidos que gana, todo el mundo se va al poder. Y tal vez ven desde el poder, pero no se crea una estructura política efectiva, no se crea una plataforma, una estructura de organismo en el interior, en los sitios, tan efectiva. Yo creo que, entonces por el otro lado tenemos un PLD que sale del poder y a mi juicio se ha negado a hacer el exorcismo natural necesario que requiere un partido que ha gobernado 20 años, sino que todo el mundo se quiere quedar en su sitio, quiere contaminarlo positivamente, introduciendo algunas figuras nuevas, jóvenes, pero ellos siguen siendo los que tienen la sartén por el mango. Y yo creo que ese es un proceso que se le va a hacer más complejo al PLD, reponerse de eso. Y por otro lado, tú tienes al presidente Fernández, con la fuerza del pueblo, como un desprendimiento del PLD en el intento de formar un partido. Bueno, están formando un partido, dicen que tienen mucha gente, muy bien, pero yo creo que tienen una figura que es tal vez la más conocida, ha sido presidente 3 veces, es un líder político bien formado, es una gente con una calidad aprobada desde el punto de vista de su capacidad discursiva como para convencer un electorado, y como político también con un ángel. Yo creo que la política siempre acompaña a las figuras públicas de un cierto ángel. Yo creo que el presidente Fernández lo tiene para el electorado. Sin embargo, yo creo que hay una debilidad institucional de los partidos políticos. Y fíjate cómo casi todos los partidos, ahora en esta coyuntura, le están corriendo a los procesos internos. Y casi todos se están inclinando por encuestas para seleccionar a los candidatos. Algunos, yo diría casi todos, alegan que es por razones económicas. Y no sé, yo creo que es más la falta no hay candidato para todo el mundo, de visión y de compromiso como para hacer instituciones fuertes. La democracia necesita partidos fuertes para gobernar un país.
porque son partidos que necesitan formar el capital humano. El oficio de la política, que se dedica a la política, se tiene que formar para ser un servidor público. Porque si no, ocurre lo que no ha ocurrido mucha gente. Mucha gente que va al Estado con la idea de asaltar el Estado. Y eso tiene que acabar. Eso tiene que acabar. El gobierno, por ejemplo, que ha iniciado un proceso de persecución, de corrupción, y uno ve una serie de situaciones, uno de entrada dice la presunción de inocencia, pero dice, ¿pero cómo pueden ocurrir cosas así sin que nadie advierta nada, sin que nadie se vea? Entonces yo creo que a un país le pasa eso porque no tiene partidos políticos y una clase política comprometida con transformar a un país de manera certera. Y desde ese punto de vista es que creo que a nosotros nos falta conversar esta democracia, tener esos desafíos. Estamos intentando fortalecer un ministerio público, ¿verdad? Pero yo digo, previo al ministerio público tenemos que fortalecer los sistemas de controles. Mira cómo tenemos la Cámara de Cuentas. Disparate. Que están haciendo a ver si la salvan, pero yo te pregunto, ¿para qué serviría esa Cámara de Cuentas en la forma en que esté estructurada? ¿A quién le serviría? ¿Al gobierno? No, ya no tiene credibilidad. Al gobierno no le sirve al gobierno, al país tampoco. Entonces, ¿para qué sirve? Ni al que venga, ni al que se va. Nadie. Pero ya el gobierno tiene 3 años, el gobierno le queda, en agosto, entra su 3er año. Cumple su 3er año y entra el 4º año. En un año esencialmente político, que ya te niegan hasta la verdad, como diría Sabina, ¿verdad? Porque nadie te reconoce nada. Entonces, ¿por qué insistimos en querer tener una Cámara de Cuentas que no ha sido capaz de asumir su rol en esa tarea? ¿Qué vamos a salvar de eso? Nada, porque no es salvable. Y dentro de todo este contexto, ¿usted cree que el presidente ha dicho que no anunciará su decisión con respecto a su repostulación hasta agosto, que tiene plazo hasta ahí? ¿Usted cree que dentro del contexto de que la Constitución se lo permite, del gobierno que ha venido realizando, lo que consideramos que ha sido un buen gobierno con los problemas que encontró, inclusive ahí sí hay que mencionar la pandemia, un gobierno que ha tenido básicamente 1 año y medio sin pandemia, pero no sin guerra? Entonces, hay dentro de esto, ¿usted entiende que esa estructura política y ese presidente debe de participar y aprovechar esta oportunidad? Bueno, yo pienso que el presidente tiene la opción constitucional y me parece válido que la use. Segundo, yo creo que el presidente se ha crecido en su desempeño. Diría yo, el problema tal vez del presidente es que todo el gobierno no anda como él. Y eso, creo que ha permanecido con algunos malos funcionarios durante mucho tiempo. Creo que ha sido un error desde el punto de vista. Pero yo creo además que el presidente ha sido sabio en no adelantar sus aspiraciones. Fíjate que ha dicho el 17 de agosto, que es la fecha límite para anunciar su reelección. Pues yo pienso que quien está en el gobierno, el que menos debe motivar es que se genere un ambiente electoral, es al propio gobierno, por más de una razón. Segundo, porque el que está en el gobierno, su mejor campaña es un buen resultado. No tiene que decir que va, no tiene que decir qué hacer, sino mostrar un buen resultado. Yo creo que el presidente ha estado dando muestra de un buen empeño, de un buen desempeño en su tarea. Trabaja, está en muchos canales. Se ve todavía. Las encuestas lo están posicionando, pero yo creo que ha sido sabio de su parte en darse cuenta de lo siguiente. Una cosa son las encuestas y las cosas y los intereses que pueden moverse en torno a unas encuestas, y otra cosa es la realidad. Quien está gobernando sabe que paga un costo. Es verdad que el poder da, pero también el poder quita. Y en América hay unas 17 elecciones que se han celebrado y se han perdido 15. La reelección. Elecciones en sentido general, se han perdido 15. Y yo creo que nadie que sea inteligente puede darse por seguro ganador. Yo creo que el gran desafío del presidente es no estar en esa estadística de los perdedores, sino si va a un proyecto asegurarse de que va firme.
Entonces yo creo que tiene sentido para él no animar antes de tiempo y desalborotar, porque cuando tú dices eso, no solo tú te activas, se te activan todos los funcionarios, pero toda la oposición se reactiva también, mucho más. Entonces, creo que el presidente tiene la opción constitucional, creo que la debe usar y probablemente la va a usar, sin duda, pero sabe que enfrentarse a un electorado de alrededor de 8 millones de personas, 8.5 millones de personas, en la que tú sabes que no puedes satisfacer a todo el mundo, en donde hay tanto voto. Una de las últimas encuestas dice que el 32% dice que no tiene partido, no tiene nada. Entonces, ¿por quién va a votar? Bueno, ese es un mercado electoral, el más importante, que hay que trabajarlo en base a las ideas, convencerlo de que lo que tú estás proponiendo es lo correcto, es lo que conviene. Y entonces es un escenario delicado para el presidente, que es en que mejor posición está según lo han mostrado las encuestas. Le confieso que tal vez para mí hacer esta pregunta es muy difícil, porque quiero tal vez un poquito de desahogo. Y no tiene que ver con la parte de la comunicación, de la política, de todo esto. Tiene que ver como ciudadano. Y a veces tú dices, y es el tema de las alianzas electorales. Uno puede perfectamente decir y analizar cuáles han sido las alianzas en los últimos procesos electorales, desde Balaguer, Wessing, cómo funcionó, cómo se ganó con esos votos y todo eso. Y uno se siente y lo mira. Las alianzas son fundamentales en los procesos electorales. Pero como ciudadano, hago a veces una reflexión y digo, ¿cómo pensará don Percio Maldonado de esto? Y es, el partido que me ganó, que me sacó, que me engañó, que el algoritmo y que todo esto, ahora yo estoy obligado a nutrirme en alianzas con esos candidatos de ese partido. Pero también le ocurre al partido de gobierno, que si nos vamos en primera vuelta, si nos vamos en segunda vuelta, que a lo mejor necesito a los corruptos de ese partido para hacer alianza para poder ganar. Entonces una cosa es la ideología y el comportamiento de las propuestas, y otra cosa es cuando te necesito, cómo los partidos juegan con nosotros y se alían en la medida en que necesitan nuestros votos. Vamos a ganar en primera vuelta, necesitamos aliarnos ahora. Si para febrero, Albert Martínez le dijo a Leonel, el que saque más alcaldes coge la candidatura a la presidencia en alianza. De un partido que estaban discutiéndose, se separaron. Háblenos de este problema, don Percio. Creo que era Ortega y Gasset que decía que las palabras de los políticos son siempre provisionales. El esquema de segunda vuelta obliga a estas alianzas. Y creo que también la ideología ha desaparecido. Todo el mundo se parece aquí casi a lo mismo, desde el punto de vista de lo que hacen, el modelo económico. Y yo creo que ahí volvemos a la necesidad del diálogo, del debate, porque este es un modelo económico que te dice, bueno, esta economía ha crecido sostenidamente durante los últimos 30, 40 años. Es una economía que crece, de hecho, es una economía muy referente en América Latina. Tú pudieras decir, bueno, pero crece, pero a mí no me toca, pero cuando tú andas por todo el país te das cuenta que el país cambia su infraestructura, edificio, local, todo. Sin embargo, yo creo que la desigualdad social aquí ha crecido demasiado. Yo creo que se ha hecho peligrosa, porque cuando tú tienes una sociedad desigual, tan desigual, que toca digamos, a lo más esencial de la mayoría de la población, tú generas un resentimiento social colectivo delicado, porque entonces la gente todo progreso lo ve indigno. Es decir, si tú progresas, yo te veo de manera indigna. No admito que tú progreses, porque además asumo que si tú progreses porque tú has hecho algo malo. Entonces eso no es bueno en el orden social, en la psique colectiva eso no es bueno. Tú debes promover que la gente
genere riqueza, que se enriqueza, que tenga hambre de hacer cosas. Obviamente, en una sociedad que tú le establezcas reglas, normas que todo el mundo tiene que cumplir. Por tanto, yo creo que esa es una conversación pendiente, que los partidos políticos no hacen, ni han querido hacer. Y siento que tampoco se sienten comprometidos con eso. Por ejemplo, no es posible que un salario mínimo no alcance ni para el primer quintil. Usted lo que está diciendo es que ya la gente está relacionando sus problemas estructurales, sociales, con la forma que vota. Claro, pero claro que sí. Mira, hay dos, en términos electorales, yo creo que los principales problemas que, a mi juicio, el gobierno tiene que enfrentar aquí son dos cosas esenciales. El tema de la inflación y el tema de la inseguridad. Generan ruido. Y yo creo que el gobierno tiene que prestarle atención a esos dos temas, porque son temas que quitan votos. Sí, y obviamente, el bolsillo y el estómago pesa. Y obviamente la gente siempre tiene una opción para sacarte del poder. Es decir, si yo no estoy contigo, ¿con quién te puedo sacar? Porque tengo que votar por alguien para que te pueda sacar. Y ese es el riesgo que tiene un escenario como este, que tú puedes terminar eligiendo una opción que tal vez no es la más correcta porque quieres salir de alguien que tenga. Independientemente de que tú puedas pensar, que tú no reflexiones mucho de lo que puede venir detrás de eso. Entonces, yo creo que también tú tienes, y una de las razones, tal vez por la que el presidente Fernández está creciendo, es porque es un gobierno conocido, es una figura conocida de la política. ¿Por qué la gente volvió a Balaguer después del PRD? Que tiene mucha gente que lo conoce y lo quiere y otro que lo rechaza. Todo el que ha gobernado mucho tiene dos cosas muy firmes. Una tasa de rechazo alta y un voto fiel también alto. Pero tú no necesitas el 100%, tú lo que necesitas, los votos necesarios para tú ganar. Si eso con las alianzas puede hacerlo, entonces un candidato. Fíjate que la sociedad dominicana en el 86, los jóvenes recuperaron a Balaguer y lo llevaron a Palacio, ciego, viejo. ¿Por qué? A consecuencia de los fracasos del Partido Revolucionario Dominicano, de los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, la gente está a veces condenada a la dictadura de las opciones. Sí, no, tú no votas a favor de alguien, sino en contra de alguien. Posiblemente, si yo digo, bueno, yo quiero a Juan, pero Juan no es candidato, no puedo votar por él. O él está muy abajo y con él no cambio el sistema de vida. Por tanto, esa es la delicadeza del escenario. Los partidos fragmentados, frágil todos, por mucho que digan frágil, yo creo que la primera señal es que todos quieren hacer encuestas para no tener que irse a primaria. Y además, porque también te dice una cosa importante. Al no hacer las primarias, le huyen a la vida institucional, que tú estés sometido a reglas enormes. Porque una encuesta, a lo mejor si yo manejo las encuestas, la puedo manipular, el método el encuestador que busco no usa un método adecuado y me da un resultado contrario. Y yo digo, si tú quieres el mejor candidato, la mejor manera es ponerlo a votar y la gente te vota. Sí, aunque voten poco. Aunque voten poco, pero si votan poco y yo saqué mayoría, eso quiere decir que yo tengo más gente que el que tú dices que me puede ganar. O como me dijo un amigo, me dice, por menos que voten van a votar más que los 1.500 que van a encuestar. Claro. ¿Verdad? Exacto, porque si tú coges una encuesta de 1.200 personas, 1.800, es decir, ¿por qué si tú votan 3.000 y 2.000 votan por ti, 1.500 consultados valen más? Y tú dirás, ¿se hace una proyección general a toda la población, a todo el municipio? Sí, pero tú la puedes hacer con los 3.000. Es decir, yo creo que hay una falta de convencimiento del beneficio de la fortaleza institucional de un partido. Yo creo que fue Guido que dijo una expresión que yo creo que en parte no deja de tener razón. Los partidos tienen dueño ya. Bien. Don Percio, gracias. Gracias por conversar contigo, siempre. Percio Maldonado, director del periódico El Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diario. Le reiteramos el agradecimiento por su participación con nosotros en Síntesis.